caries. ¿Cómo va a tomar sus previsiones si, aunque ahora es oral y es en este sistema virtual, que para nada es, creo yo, aliciente y estamos nosotros preocupados y no solamente creo que está patología estomatológica. Tenemos sí preocupaciones por todos los estudiantes de la facultad, de la universidad. Entonces yo creo que en lo malo y en lo bueno, usted tiene que ver su futuro como profesional. Aunque usted no lo crea, yo creo que hasta este momento estamos apoyando a todas las asignaturas con patología. Yo creo que si usted no sabe si lo que ocurre en la boca y lo que ocurre en el organismo, yo creo que no va a poder diagnosticar ni siquiera una gingivitis común y corriente. Si usted no sabe patología, ¿cómo va a ir a tomar medida quirúrgica? Obviamente que cirugía, semiología, que es periodoncia y todas las asignaturas tienen historias clínicas tan particulares propias de cada asignatura. Y no es llenar y decir, ¿tiene halitosis? Sí. ¿Tiene tal cosa? Sí. Tiquean. No, no, no. Yo creo que halitosis, ya se lo he dicho alguna vez, joven, halitosis es el signo de muchas patologías. No puede decir halitosis porque se cepilló mal el estudiante y nada más. No. La halitosis viene de muchas otras, ¿sí? Alteraciones patológicas. No puede usted solamente halitosis diagnosticar. Como dentista, sacamuelas y tapaojeros. No es así, joven. Y eso es lo que estoy viendo. O sea, no hay una lógica de raciocinio, diría yo, en ver la fisiopatología. Ya hemos dicho, la fisiopatología es arte, es ciencia de lo que pasa y por qué está pasando y por qué se está alterando una estructura en la cavidad bucal, si quiere pensar de esa manera. Entonces yo creo que con eso sí estoy un poquito llamando la atención a todos los estudiantes, sin distinción. No creo que usted haya ido a sacar, o va a ir a sacar, porque probablemente estemos 1 o 2 semanas, sí, para tomar el examen práctico. De repente presencial voy a tomar en 2 grupos, en 3 grupos. Voy a pedir permiso. Entonces, yo creo que además hasta ahora está usted vacunándose. Obviamente la vacuna no es, creo yo, favorable para muchos, aún con vacuna están haciendo, sí, enfermedad. Entonces yo creo que jóvenes estamos al final de la rotación. Yo estoy tranquila con las notas, pero ¿hasta qué punto será una nota tan alta para algunos? ¿Será que están, sí, relacionando patología? ¿Será que está para estos estudiantes que tienen buena nota? ¿Será provechoso que puedan tomar decisiones con las otras asignaturas? Yo creo que cirugía, por ejemplo, no puede usted hacer una exodoncia diciendo que hay movilidad 1, movilidad 2 y afuera la pieza dentaria. No es así. ¿Qué es movilidad 1, movilidad 2? Creo que es algo que hemos estado palpando a lo largo de los años. No creo que usted con movilidad 1, movilidad 2 haga exodoncia. Tiene que darle un diagnóstico, tiene que justificar.
Mañana el abogado le va a venir por detrás con la pistola por detrás y le va a decir, usted no hizo un buen diagnóstico y sacó una pieza dentaria pudiendo conservarla. ¿Qué va a hacer? Entonces, ese es el problema. Y perdonen que empiece la mañana con esa reflexión positiva. De ninguna manera quiero ser, sí, la persona que diga cosas negativas a su estudiante. No es así. Entonces, sí, yo creo que adelante. Y hoy entramos a un capítulo, diría yo, también importante, desde el punto de vista de la presencia de este tema que corresponde a quistes de cabeza y cuello. Yo creo que es un grupo de patologías que usted tiene que diagnosticar. Si es en pregrado, sí, o si es en internado rotatorio, como les dije, ahí se van a ver las caras en internado rotatorio con otros profesionales que los van a evaluar y además con, sí, egresados de las universidades privadas. Entonces, ¿qué va a hacer usted si no sale bien parada cuando está frente a un egresado de la Univalle o de la Unitep o de cualquier otra universidad privada? Entonces, ese es el problema. Además, no es porque usted va a estar frente a otra persona, sino es su formación como profesional del futuro. Entonces, creo que es la personalidad profesional que va a salir al mercado a ser un profesional competitivo. Entonces, aunque usted no lo crea, todo lo que estamos avanzando en patología le va a ver. Probablemente ahora con esta pandemia y las clases virtuales no estamos pudiendo, sí, hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy entramos a quistes de cabeza y cuello. Pero antes, yo creo que usted se ha dado cuenta al diagnosticar o al conocer la patología, sí, correspondiente periapical. Y usted sabe que los quistes, hemos dicho, sí, derivan o se originan, mejor dicho. Yo creo que es más aceptable la palabra se originan de que se originan de granulomas, pero son quistes dependientes de la estructura dentaria. Entonces aquí vamos a ver qué lesiones quísticas se originan en la pieza o son dependientes, sí, de la pieza dentaria. O consecuencia de qué? De una muerte pulpar inminente, un proceso periapical probablemente en una primera instancia de absceso y probablemente sí la conformación de tejido granulatorio de respuesta que es prácticamente el granuloma periapical. Pero aquí tenemos otros componentes que van a formar este quiste, Por tanto, decimos y definimos, ¿sí?, que los quistes son lesiones, mire usted, de origen epitelial. Pero están cubiertas ¿de qué? De una pared, de una cápsula conectiva, de una pared conectiva, de una cápsula cubierta externa de características tisulares que se originan en el mesodermo y es conectivo.
y que internamente, ¿sí?, están recubiertas por células epiteliales. Ahora, estas células epiteliales ya lo hemos visto. ¿De dónde provienen estas células epiteliales? No hemos visto, sí, las células vestigiales. Por eso una semana en la clase inaugural hablamos, no, en una clase siguiente, sí, del origen de la pieza dentaria, cuando hemos recordado las células epiteliales de Malassez. Probablemente las células, si esta lesión quística se origina después de una muerte pulpar inminente y de repente de un absceso, de un proceso agudo, de repente con formación de una fístula, conducto anormal, que desemboca en la porción, en la cara o en la porción vestibular de los maxilares, ve usted, levanta los labios y ve usted, sí, un absceso vestibular. Entonces, las células epiteliales de la mucosa bucal obviamente van a migrar ¿a dónde? Al sitio, ¿sí?, donde está conformándose este famoso quiste. Obviamente, el tejido epitelial que reviste va a tener, pues, diferentes características, ¿sí?, morfológicas, celulares. De repente el epitelio va a ser células cúbicas, altas o cilíndricas, alta el revestimiento. Pero generalmente, ¿qué es lo que sí pasa con esas células epiteliales? Van a formar un epitelio de revestimiento estratificado. Ahora, se lo pongo aquí y le digo que el material sí que tiene en el interior del... Además, ¿saben cómo se forma la fisiopatogenia o la etiopatogenia? Ya lo hemos visto en procesos periapicales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el quiste se origina de una muerte pulpar inminente proveniente de un absceso, de un granuloma, y aquí tenemos un quiste verdaderamente formado? Tenemos esta cavidad quística que deja o que se forma al, sí, formar, organizar estas lesiones quísticas. Contienen un material. Ahora, cuidado, cuidado. Este material puede ser líquido, se lo puse material líquido. Pero ¿de dónde proviene ese material líquido? Del producto de acción que tienen las células epiteliales dependiendo de su estructura. O puede ser hemorrágico, porque cuando hay probablemente una lesión traumática, obviamente el contenido va a ser hemorrágico o semisólido, dependiendo de la estructura celular del epitelio de revestimiento de estas células que activamente participan en la conformación del material interno, de la luz que está formando. Ahora, yo creo que un quiste, si usted recuerda anatomía, ningún quiste, excepto alguna otra patología, ningún quiste, hay sus textos de consulta, dicen, no va a ir más allá de ¿qué? De 2 centímetros de repente a mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es anatomía, histología, recordar, no es, sí, adivinanza la patología. Tenemos una cortical interna externa que prácticamente son la cubierta de los maxilares, que no le van a permitir crecer a esta lesión quística.
en el lugar que sea, porque aquí le he puesto quiste de los maxilar de cabeza y cuello, entonces debe haber pues quistes de estas características histopatológicas también en la región del cuello o en otra región que vamos a ver. Entonces, eso es lo que quiero que usted, sí, al leer su libro de consulta, ya sea nuestro señor Sapo colaboradores o nuestro señor Causon, ahí está, etiopatogenia, ahí está anatomía patológica, está todo considerado para que usted pueda entender la formación de estas lesiones quísticas. Entonces aquí tenemos la clasificación que les decía al empezar. Esta clasificación, sí, usted la va a tener de corrido en nuestro señor Causon y está así. Usted tiene quistes verdaderos y quistes falsos, pseudoquistes. Cuidado, los quistes verdaderos son verdaderas lesiones quísticas que tienen un componente epitelial interno, tienen una pared conectiva, pero que estos quistes se originan sobre todo de la estructura dentaria. Es lo que usted está viendo como quiste odontogénico. Pero también tenemos aquí esta otra variedad entre los quistes verdaderos. Tenemos estos quistes de fisura o desarrollo, ¿sí?, que se forman durante el desarrollo de los maxilares. Entonces, a eso es lo que denominamos quistes no odontogénicos. Entonces, tenemos estas dos variedades a las cuales usted tiene que ver, porque la va a ver en algún momento de pregrado, posgrado, en internado rotatorio, y va a ir usted a hospitales de segundo nivel, de primer nivel nunca nos han aceptado, pero va a ir a los hospitales de segundo nivel. Entonces, los pacientes van por los recursos bajos que tienen. No pueden ir a una clínica privada, probablemente sí, muchas personas de nuestro medio. Entonces, mire usted, hay quistes que se originan en la estructura dentaria y no odontogénicos, que se originan durante el desarrollo de los maxilares. Y tenemos los pseudoquistes, que usted también lo va a ver, y estos pseudoquistes generalmente no tienen un revestimiento epitelial y de repente solamente tienen una pared conectiva, y usted la va a ver, y yo creo que sí. Tenemos a estos tres tipos de quistes falsos o pseudoquistes, que es el quiste traumático, el quiste osteoneurismático y el quiste óseo solitario, que seguramente ya lo hemos visto en procesos de osteomielitis. Les dije ya, van a hacer el diagnóstico con esto y es esta patología que vamos a ver después. Entonces, es esta, sí, clasificación que la tenemos desde siempre, y esta es la clasificación que probablemente no está dentro de nuestros textos, pero yo se lo estoy recalcando aquí. Ahora, ¿cuál es la evolución natural de estos quistes? Que usted lo tiene también en nuestros textos de consulta, es cuestión de leer con un poquito de detalle. Estos quistes van a crecer hasta cierto límite y entran en una etapa estacionaria. Ya les he dicho por qué, no puede crecer más allá de, por lo menos la experiencia que nos muestra a lo largo de estos años de experiencia profesional. Ningún quiste hemos visto más allá de 1 centímetro, pero el texto le dice hasta 1.5. Obviamente que sí, porque después entran en una etapa estacionaria y hemos dicho que no crean ninguna sintomatología, a no ser que se infecten, van a presentar sintomatología aparatosa.
Pero como crecen hasta cierto límite y entran a una etapa estacionaria, obviamente tienen tendencia a reducirse. Pero no hay que descuidar en algunos quistes que lo vamos a ver, sobre todo en el maxilar superior, en esos quistes, pseudoquistes, van a multilocularse y van a producir deformaciones o de repente desplazamiento de piezas dentarias contiguas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Este es prácticamente, sí, las características que se producen en estas patologías quísticas. Ahora aquí, ¿cuál es el mecanismo? Porque a veces no dan sintomatología la radiografía. Probablemente usted, sí, por la deformación que no es grande o la particularidad de multilocularse, van a hacer, sí, y el paciente va a venir con dolor reflejo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico y usted lo va a tener. Entonces aquí tenemos desde el punto de vista histológico, ¿sí? ¿Qué células o qué elementos histológicos? Así que ahora tiene que entender, yo siempre he dicho, joven, si usted tiene un pariente en primer año, que estudie. Está estudiando para el futuro, no para pasar de curso en histología, anatomía, embriología. Mire usted, la clasificación, o que es desde el punto de vista, sí, clasificación desde el punto de vista del origen, sí, o proveniente, o el origen celular, histogénesis. Entonces aquí tenemos todos los elementos histológicos que usted conoce y los hemos repasado la primera semana inaugural. Los restos epiteliales de Malassez, le hemos visto, ¿sí?, presente en el quiste periapical y en el quiste residual. Lo hemos visto el epitelio reducido del esmalte. Cuidado, la próxima semana entramos a tumores odontogénicos y ahí vamos a ver, sí, seguramente los quistes o que las células de Serres, las células de Malassez, las células que van a formar y que están entre las fibras del ligamento periodontal. Entonces, mire usted, yo lo sigo manteniendo esta diapositiva por mucho tiempo, porque es práctico y creo que fácil de recordar que del epitelio reducido del esmalte usted tiene al quiste dentígero, que lo vamos a ver al quiste de erupción y al paradental. No son quistes dependientes, sí, del quiste periapical o residual. Y los que se originan en las células de Serres de la lámina dental, vamos a ver al queratoquiste, al quiste paradental poliquístico botrioide. Usted la va a conocer a la doctora de cirugía 3 en quinto año. La doctora tiene una buena casuística en esto y es la que nos mandaba patologías sus cirugías. El quiste gingival del adulto, la va a ver usted, del recién nacido, mire usted, y del quiste odontogénico donde hay un componente glandular. Entonces no es del otro mundo y usted no debería, sí, llegar a tercero si no recuerda todas las materias básicas, porque tiene que enfrentarse al paciente con conocimiento de causa, sí, y no adivinar. Entonces esta fotografía igual la tengo, sí, reportada. Seguramente una similar la vamos a ver en la parte práctica a partir de esta tarde, esta semana. Y aquí tenemos la situación topográfica, sí, que corresponden a los quistes por la ubicación anatómica. Entonces aquí estamos viendo el quiste gingival del adulto que le he dicho. ¿Cuántas veces se confunde este quiste
que está, mire usted, en tejido blando, está casi, sí, en el borde libre de la mucosa gingival. Tiene el quiste de erupción. Generalmente se ubican estos quistes cuando la pieza, sobre todo definitiva, va erupcionando y el capuchón que debería romperse a veces no se rompe y empuja y se conforma el quiste de erupción. El quiste lateral. Cuidado, cuidado, el quiste lateral. Y el quiste lateral obviamente tiene preferencia, sí, en este sitio entre los premolares. Y a veces estos quistes laterales se forman cuando hay un conducto colateral aquí y hay una muerte pulpar inminente y este quiste depende exclusivamente de la estructura dentaria, es el quiste lateral. El quiste es residual, lo hemos dicho, cuidado. Cuidado durante la exodoncia. Usted no haya hecho, además, yo veo en cirugía y con mucho criterio y mucha razón, los docentes de cirugía, cuando hay un proceso, un diagnóstico periapical, obviamente y por cuidar las espaldas, toman la radiografía correspondiente. Y además, al hacer la exodoncia, usted, hemos dicho, tiene que hacer una toilette de este quiste periapical. Saca, sí, el quiste periapical y cuidado que deje aquí una fracción inclusive del quiste o del granuloma o quiste. Y ahí las células aprovechan para circunscribir y formar el quiste residual, que es residual de la no, sí, limpieza, toilette de el proceso periapical. Pero aquí vamos a ver el quiste dentígero. El quiste dentígero nos trae problemas, Hemos dicho que usted tiene que saber la cronología de erupción de las vías dentarias. Si el tercer molar no ha erupcionado, es por algo, porque no tiene el campo suficiente, o si en este caso, pues, sí, al formarse la estructura dentaria del tercer molar, se forma también un revestimiento epitelial y forman el quiste, sí, dentígero. O sea que las células epiteliales que forman la corona nos van a tener que formar el quiste. Y este quiste periapical usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuidado que las células que forman este quiste mañana sea un ameloblastoma. Yo me acuerdo alguna vez, la doctora Lora, que es docente de Patología General de Medicina, nos trae a Interconsulta Patología y nos dice, nos han mandado de un consultorio dental, ¿sí? Esta lesión. Y lo peor de los errores, jóvenes, mandan y le mandan a la doctora Lora una radiografía periapical. Nosotros hemos dicho, bueno, cerrado es un quiste dentígero, despáchalo como quiste dentígero. Pucha, el cirujano o el odontólogo era, antes no había cirujanos todavía maxilofaciales como ahora, ¿sí? Nos manda después una radiografía panorámica y este quiste
sí había originado, o de este quiste se originó un ameloblastoma. Pucha, dijo, estos patólogos no saben nada. Así nos hacen quedar mal cuando hacen de mala fe también las biopsias y mandan a patología para que el patólogo adivine. Tampoco es tan adivino el patólogo. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, con estos quistes dentígeros. Hay que manejarlos bien. Y usted en la vida profesional de pregrado, de repente posgrado va a tener. La doctora Rosas, sí, tiene una casuística, es una docente muy meticulosa, sí, en sus cirugías y en sus diagnósticos, porque gracias a ella, sí, hemos conocido varias lesiones de origen dentario. Y por último aquí, ¿por qué yo le estoy diciendo en este dibujo famoso tener que hablar de estos quistes así, viendo dibujos? Ya, está bien. Pero aquí tenemos al queratoquiste. Sí, queratoquiste. Mire, 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 mire aquí. También tengo varias experiencias en esto. No hay pieza dentaria aquí, pero es el sitio del tercer molar. Es el sitio de qué? Del ángulo mandibular. Porque estos queratoquistes se forman del primordio, de las estructuras que originan las piezas dentarias. Usted ya estará captando a qué me estoy refiriendo. Sabe por histología, anatomía y embriología. Entonces estos quistes, ¿sí?, no tienen estructura dentaria como en este caso el quiste dentígero, y nosotros a estos quistes dentígeros los llamamos también patología quistes abortivos. Aquí no. Entonces, en vez de formar la pieza dentaria, se ha hecho una cavidad quística con contenido de queratina, gran cantidad de queratina. Cuidado estas lesiones que usted no diagnostique bien. Cuidado mañana, ¿sí? Esto se malignice y usted esté con lesiones tumorales malignas aquí. Entonces, mire la importancia que tiene que tener usted el conocimiento de estas patologías, aunque no los lleve en cirugía, en embriología, en lo que sea, en las otras materias. Pero se le está dando a usted porque en patología estomatológica. Probablemente al año patología estomatológica se vaya al olvido. Espero que no. Ahora, ¿para qué vamos a hablar ya de patología periapical si sabemos ya la etiopatogenia y sabemos que usted va a diagnosticar con certeza, además a través de la radiografía? Además, hemos dicho que estos quistes a veces permanecen meses sin dar sintomatología alguna. Entonces hay que tener mucho cuidado en un examen. Sí, ahora creo que ya hay previsiones, están haciendo siempre primero, sí, exámenes clínicos y con tomas radiográficas especializadas. Además, usted ya hemos visto el quiste periapical famoso, ¿sí? Además, las células epiteliales, que células de Ruston, cuando nosotros nos mandan la patología, sí, probablemente porque nos mandan como legrado uterino, nos mandan así, hacen la limpieza, la toilette, tejido por tejido y a la limpieza, y a veces no ubicamos, sí, estas células de Malassez, perdón, de Ruston. Entonces no podemos hacer diagnóstico en histopatología de quiste periapical, pero si la radiografía nos conforma o nos mandan con un examen radiográfico, así el diagnóstico es pues certero de quiste periapical. De ahí que cuántas veces hemos hecho el diagnóstico compatible con quiste periapical para no embarrarnos en patología, porque no nos envían bien un buen protocolo quirúrgico y tampoco acompañado de la radiografía. Ya hemos dicho, tumores óseos, tiene que enviar siempre al patólogo con su radiografía. Y la UNITEP, mire, una universidad privada, tenía pues a través del doctor Poquechoque, ¿sí?,
Él tenía todo el cuidado suficiente de mandar las biopsias de la UNITEP con su radiografía. Quiste residual, ya sabemos. Pero aquí el quiste residual, cuidado que haga con diagnóstico diferencial con quistes traumáticos, solitarios, pseudoquistes. Hay que tener cuidado. Ahora que un quiste residual puede dar a la larga sintomatología, porque esto se ha rellenado, este alveolo se rellena y queda el quiste periapical bien conformado, pero hay un momento en que puede reinfectarse, ahí sí da fístula hacia región vestibular y el paciente con sintomatología acude a consulta, pero usted dice, wow, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si no hay pieza dentaria. Por eso hay que, durante la cirugía hay que hacer una buena limpieza de esa lesión cuando uno sospecha. Además, acompañado de la radiografía antes de la exodoncia, usted tiene que hacer una buena limpieza, una buena toaleta. Aquí está el quiste dentígero. Entonces, el quiste dentígero obviamente no erupciona el tercer molar. Hay que tener mucho cuidado porque así en figura, en radiología, es clásica. Además, mire la característica de estas raíces, no están bien desarrolladas, por eso las llamamos nosotros en patología que es diente abortivo, sí, diente abortivo. No se ha formado en su plenitud la estructura dentaria y en este caso el tercer molar. Ahí está la cavidad quística, está. Entonces, este quiste se formó durante la formación del tercer molar. Y en la cirugía, el cirujano tiene el cuidado de hacer una cirugía, sí, cuidadosa. Y mire, está el diente abortivo, sale allá, el diente, y sin una formación radicular. Entonces la pared tiene que debridar con mucho cuidado, tiene que ir hasta tejido óseo. El cirujano tiene que tener mucho cuidado para hacer la exéresis total, tiene que hacer de este quiste dentígero. Además, cuidado, por las complicaciones que tiene este quiste dentígero, tiene que hacer una buena cirugía en su integridad, sacar toda la lesión quística, porque cuidado, deja si una porción de este tejido, mañana esto va a proliferar y va a ser ameloblastoma. Entonces, complicación tumoral, cuidado, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, el quiste dentígero, el patólogo, siempre hemos tenido nosotros cuidado. Bueno, ahora estoy en la reserva, ya le he dicho. Teníamos que hacer varios cortes porque cuidado por la complicación tumoral, porque estas células de epitelio que está viendo usted escamoso, aquí plano, estratificado, no queratinizado, pared conectiva, y aquí tiene otra característica, sí, histopatológica, células planas en un extremo, mire usted. Entonces la cirugía tiene que ser con exéresis total y mandar todo a patología para cuidar siempre, sí, complicación futura que pueda tener. Pues aquí tenemos los quistes de erupción. Esto lo vamos a discutir en la parte práctica esta semana, ¿sí? Y estos quistes de erupción, algunos lo llaman hematoma de erupción. ¿Por qué? Porque prácticamente produce, ¿sí?, ruptura de vasos sanguíneos, por eso se la llama hematoma, porque a veces el contenido es sangre, entonces se la llama hematoma de erupción. Y esto lo va a ver frecuentemente usted cuando tarda, cuando hay una fibrosis, pero aunque es otro diagnóstico, en fibrosis maxilar superior, los dos incisivos central superiores, en niños hay dificultad de erupción. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo grueso tarda pues en perforar la pieza dentaria, en hacer su aparición, sí, en la cavidad bucal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto también,
generalmente es en piezas definitivas en las cuales usted va a tener seguramente la oportunidad de hacer el diagnóstico de quistes de erupción. ¿Qué hemos dicho? Quistes no odontogénicos. Cuidado con eso. Pues ahí está el quiste paradental. Y los cirujanos lo llaman también quiste de Furca. Quiste de Furca. Porque la lesión quística se forma, ¿sí?, en la porción lateral de la pieza dentaria. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué. En que si no erupciona una pieza, no está dentro del límite de edad, usted tiene que parar las orejas y hacer una radiografía probablemente panorámica para hacer el diagnóstico de estas lesiones quísticas. Entonces aquí está el famoso quiste que es quiste primordial, también se llama, porque se origina, ya le he dicho, del primordio. Aquí está en su dibujito esquemático y a la radiografía aquí tiene usted, porque cuidado, el paciente a veces viene con una sintomatología refleja porque hay dolor a la percusión en las piezas contiguas aquí. Mire, el quiste grande que se forma, lleno de queratina. No hay pieza dentaria y hay reabsorción de las raíces de las piezas contiguas. Entonces, a veces el diagnóstico en estos casos es incidental. Cuando el paciente va con una sintomatología refleja, entonces toma radiografía y mejor si toma panorámica, y el hallazgo sí es a veces radiológico de estos quistes, queratoquistes. Usted lo va a ver. Entonces aquí está el epitelio, ya hemos dicho, tiene siempre, sí, tejido epitelial de revestimiento interno, pared conectiva aquí y lleno de queratina. Ese es el contenido, sí, de la lesión quística. Gran cantidad de queratina de tipo laminar. Entonces hay que tener cuidado también con el tipo histológico o epitelial. Cuidado que haya estas masas de células epiteliales, ¿sí? Aunque en estos nidos de células a veces hay macrófagos que han fagocitado la queratina. Entonces eso ya es histopatología. Ahora, que de ninguna manera, si ha hecho bien la cirugía, pues no tiene por qué pensar en complicaciones, pero el cirujano tiene que ser de experiencia y sagaz en la cirugía de este tipo de lesiones. Entonces aquí tenemos el quiste periodontal, también llamado así lateral. A veces también el paciente no acude, ¿sí?, a consulta, pero yo creo que alguna vez este quiste, bueno, no sé si conviene decir que, o sea, ya les dije, pero de un conducto colateral. En ese caso es proveniente siempre de una pieza dentaria, es un quiste, sí, odontogénico, pero generalmente estos no es así, son quistes que se han formado también del primordio y han formado este quiste entre dos piezas dentarias y de preferencia se forman entre los dos premolares. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. A la radiografía, cuidado que diga que es el conducto dentario inferior. Cuidado. Y esté usted funcionando y después usted va a tener mañana una formación nodular que hemos visto ya complicación, sí, que es un neuroma de amputación. Entonces hay que tener cuidado. Mire, el examen práctico se le puede preguntar todas estas cosas. Estos quistes botrioides, este es el quiste que la doctora Rosas nunca me he de olvidar. Son quistes
poliquísticos, diría yo, periodontal lateral, y también estos quistes se denominan botrioides y que pueden multilocularse. Mire aquí una cavidad, otra cavidad histológicamente, otra cavidad y otra cavidad central. Todas tienen este revestimiento epitelial de células escamosas aquí. Entonces, esa es la característica también de este quiste periodontal lateral y que los llamamos también por esta particularidad de presentación histopatológica de quiste botrioide. El quiste gingival del adulto igual, incidentalmente usted va a hacer el diagnóstico de estos quistes. Pero no son odontogénicos. ¿Y dónde se están formando estos quistes? Mire usted, en la porción vestibular. ¿Por debajo de qué? Del epitelio de revestimiento de la gingiva. Entonces, este quiste aparte, quiste gingival del adulto. Entonces, hay aumentos de volumen inexplicables. Hay que verificar también y hacer un diagnóstico, aunque a veces no hay sintomatología sí verdadera en este tipo de lesiones. Aquí el quiste de la lámina dental del recién nacido. Creo que lo tengo también en una laminilla. No sé, creo que para diagnóstico diferencial, sí, de un cisticerco, qué sé yo. Creo que se lo mostré ya además. Entonces, este quiste del recién nacido, hay dos tipos, el de Epstein y el de Moon. Entonces, estos quistes de la lámina dental del recién nacido también son quistes del primordio. Usted va a ver así como formaciones nodulares en el recién nacido, y yo creo que casi 90% de diagnóstico clínico tiene, y hacemos el diagnóstico de quiste dental del recién nacido, uno de los dos tipos. Ahora, la histología pues es característico porque son lesiones quísticas que tienen aspecto de cebolla. Entonces las células queratinizadas vienen y hacen esta conformación de tipo laminar en rodajas de cebolla. Esto es característico, ¿no? A veces nosotros ya sí teníamos la certeza de que estos quistecitos, sí, histológicamente semejan estas rodajas de cebolla. Entonces hay que, mire usted, están florida prácticamente, sí, estos quistes. Hasta aquí hemos visto varios tipos de lesiones quísticas con características de origen, clínicas especiales, a las cuales usted tiene que estar, sí, pendiente para hacer el diagnóstico de estas lesiones. Ahora sí tenemos, creo que tengo algunos casitos en la práctica, no sé, sí, de estos quistes vestigiales. Estos quistes que se originan, ¿sí?, de la formación del maxilar. Entonces, en estos tenemos, ¿qué es lo que pasa en este quiste del conducto nasopalatino? Aquí está, conducto nasopalatino. Y este es quiste no odontogénico. Mire las piezas dentarias aquí, sanas y salvas. Quiste del conducto nasopalatino. Pero no es propiamente del conducto nasopalatino, que usted ya por anatomía conoce qué elementos pasan por el conducto nasopalatino. Aquí por debajo está la radiografía. Porque hay que tener cuidado, el cirujano tiene que tener cuidado en la exéresis de este quiste, cuidado que esté penetrando al conducto, propiamente al conducto nasopalatino. Mire lo que puede ocurrir, las complicaciones que puede tener si el erradicar sin conocimiento de anatomía estos quistes. Entonces, con esto también le estoy induciendo a usted
No es adivinar las patologías, si usted no sabe anatomía, histología, embriología, patología general, microbiología, ¿no? Pues no va a ir a atender al paciente con la formación y certeza, seguridad que tiene que tener usted. Entonces, mire usted, no odontogénico. Ahora, ¿qué es lo que pasa para la formación de este quiste? Durante la formación y la unión de las dos, sí, hemimaxilas, en el maxilar superior, pues frecuente allá el conducto nasopalatino, ¿dónde está? Entonces, durante la formación, el cierre del rafe medio entre hemimaxilar, hay pues atrapamiento de células epiteliales de la mucosa de revestimiento. Ahora, en este sector, ¿qué estructuras? Fosas nasales. También se van a formar las fosas nasales. Embriológicamente, vaya a repasar embriología, cómo se forma la cara, ya sabe. Entonces ahí resulta que atrapan células epiteliales que van a formar, sí, el maxilar. De ahí que a la histopatología generalmente, ¿qué es lo que vemos nosotros, hemos visto? La frecuencia no es mucha, no hay cada semana 10 quistes que se ve. Por lo menos en 3 meses vamos a ver un quiste, sí, de esta naturaleza como el que estamos describiendo, el quiste del conducto nasopalatino. Ya les he dicho, a veces el diagnóstico no se hace a través de sintomatología aparatosa. Pero en estos casos, en estos casos, ¿qué hace el paciente? Cuando este quiste empieza a crecer y empieza a presionar el conducto nasopalatino, a veces hay reabsorción temprana de las raíces de los dos incisivos. Entonces el paciente obviamente va a ir con sintomatología, ¿sí?, de tipo periodontal. Y ahí se detecta y el diagnóstico se hace en forma tardía, porque son asintomáticos, hay estos quistes. Entonces tienen que tener cuidado en la patología, en la anatomía y en todo que les voy diciendo cada semana, y un día, pues si ahora no me hace caso, algún día se va a acordar de mí, como hay gente que se acuerda después de un tiempo cuando ya, sí. Ahora, el, la histopatología generalmente la encontramos nosotros porque está cerca a fosas nasales, epitelio de tipo, sí, respiratorio, de tipo columnar, como la conoce usted, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células calciformes. De ahí que el contenido a veces en estos quistes, en estos quistes es pues de aspecto semisólido, mucoide. Porque ya el cirujano, al hacer la cirugía, a veces no tiene el cuidado. No, a uno se le puede ir, pues no es. A veces ya sale componente mucoso y con eso ya nos da la sugerencia al patólogo y ya decimos, seguramente vamos a encontrar epitelio de tipo columnar respiratorio en el revestimiento interno. Ahora, es poco probable que estos quistes tengan, sí, proceso inflamatorio en la pared, porque como no trasciende mucho ningún compromiso, sí, inflamatorio, pero en algunos casos sí, por ahí se absceda el contenido de este quiste, es pus, colección purulenta. Entonces, ¿eso qué es lo que tiene que hacer este quiste? Dar sintomatología. Entonces hay que tener también presente esa situación. El quiste nasolabial. Este quiste generalmente, ahí está viendo usted en el dibujito, se presenta a nivel de la región del fondo vestibular. Hay un aumento, sí, y de volumen, el paciente puede palpar y el cirujano igual. No es tan desplazable, pero tiene consistencia blanda, obvio, pues porque es una lesión quística.
Ahora también por histopatológicamente encontramos este epitelio transicional con estas famosas células calciformes y la pared, en algunos casos, porque el paciente presiona mucho, hace que haya, sí, inflamación crónica o aguda y crónica en la pared de estos quistes. Entonces está el quiste nasolabial que sí puede estar presente. Entonces hay que nomás verificar. ¿Y quién es el que hace el diagnóstico? El odontólogo. Los quistes linfoepiteliales en la cavidad oral. Ahora, ¿dónde se van a formar estos quistes que tienen componente linfoide, sí, y componente epitelial de revestimiento? En el piso de la boca y en las regiones donde usted encuentra tejido linfoide. Entonces hay que tener presente también este quiste. Ya vamos a estar viendo a ver qué dice usted con los diagnósticos diferenciales. Entonces la histopatología también es clara en estos quistes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen un componente epitelial y aquí viene, miren la periferia, ¿sí? Nódulos linfoides, nódulos linfáticos, nódulos con su centro germinativo, bien formaditos los nódulos linfoides. Y siempre en la parte central tiene tejido, sí, muy parecido a la queratina laminar del queratoquiste que hemos estado viendo. El quiste linfoepitelial cervical. Esto sí hemos visto con relativa frecuencia en el hospital. El cirujano maxilofacial, colega médico, él maneja también una casuística alta y es sagaz en el diagnóstico de estos quistes linfoepiteliales cervicales. Entonces ahí también tiene un nódulo linfático con su centro germinativo y tiene una cubierta, sí, con células epiteliales planas, pero aquí sí viene a recordar embriología, los arcos branquiales. Seguramente usted lo va a reafirmar sí, en las prácticas. La hendidura se llama también quiste de la hendidura branquial y del ganglio linfático. Entonces hay que hacer también el examen clínico en estos pacientes que son de la tercera, cuarta, sexta década de la vida. A veces se los diagnostica recién en esa etapa de la vida, este tipo de quistes. Y yo creo que el quiste del conducto tirogloso. Este quiste también, obviamente el cirujano maxilofacial tiene que tener sí, la plenitud diagnóstica de hacer este quiste tirogloso. Nosotros hemos visto poco, la incidencia es poca, pero hemos tenido la oportunidad de ver estos quistes porque también se forman durante la formación del cuello, de los arcos branquiales. A ver usted qué dirá en la práctica del primero, tercer, cuarto arco branquial, no sé. Entonces este quiste, como es tirogloso, es pues de los vestigios que van a formar, ¿sí?, la tiroides, la parte cervical, y van hasta el agujero ciego, ¿sí?, de la lengua, en la B lingual que usted lo conoce. Entonces, durante la resección quirúrgica que tienen que hacer, sí, hasta esa región, nosotros hemos visto que hay estos folículos tiroides en la pared y con eso ya el diagnóstico es claro y decimos del conducto tirogloso. Por nada más, es verdad, por nada más encontrar folículos tiroides, sí, de la glándula tiroidea. Entonces, durante la formación de estos quistes siempre. Entonces hay que tener cuidado también en el diagnóstico de estos quistes.
Y por último, terminamos diciendo que solo los verdaderos amigos nos dicen que tenemos la cara sucia. Así que con esto hemos terminado este tema. Es un tema, creo yo, en la cual usted va a tener la oportunidad de ver. Dios mío, esperemos que tenga usted la oportunidad de volver a la facultad y que esta pandemia pase y de repente tenga suerte en tener estos casos. Ahora teóricamente y a través de estas clases virtuales, espero también yo dejar por lo menos una semillita del tamaño de un granito de mostaza, como dicen, ¿no ve? Entonces eso es lo que yo pretendo. Ya estamos al final del rote y bueno, nos da siempre cierta nostalgia y tristeza. El docente también se estresa y piensa que si su alumno le ha escuchado, su alumno ha captado algo, es una semillita que solamente si sembramos en usted y usted es el artífice de su formación. Usted es el verdadero arquitecto de su formación. Si usted no estudia, si usted no le da ganas, si usted no fortalece lo poco que podemos darle a usted, yo creo que va a tener problemas en el futuro. Eso les decía a los alumnos de histología y ojalá que con la experiencia que tienen díganles a estos niños que estudien porque, Dios mío, tenemos un resultado nefasto. Sí, un número de aprobados del primer parcial son escasos. No sé cómo están estudiando. Yo me hubiera gustado tenerlos a la vista todos ustedes y espero que no estén en su cama y con su celular viendo, oyendo la clase, sino estar en su escritorio tomando apuntes y quizá alguna palabra clave usted la pueda anotar. Además tiene que tener para su examen, voy a revisar su cuaderno, su vocabulario con las fotocopias de sus casos que usted ha leído, todo eso ya hasta mediados de agosto, hasta antes del 19, creo que es el segundo parcial, y el 21 creo que es el final. Entonces, antes del 19 de agosto, yo creo que tiene que tener usted toda su documentación al día para que pueda usted demostrarme que sí verdaderamente ha trabajado en su casa, aunque no lo haya revisado, aunque no lo haya presentado en las prácticas, usted lo tiene como producción individual que seguramente le va a aumentar a su nota práctica. Y eso lo vamos a hacer también, la nota práctica, en común acuerdo y sin distinción de clases sociales, ni credos políticos, ni religiosos. Vamos a tomar una conducta, todos aquellos que tienen trabajos extras, ¿sí?, documentadas en su cuadernillo de prácticas, ¿sí?, o no sé qué llamarlo, su producción individual, yo pueda tener la certeza de decir, bueno, este estudiante, ya había revisado, había sacado, sí, como es un trabajo de una revista de patología con estas características. Entonces, esto le dejo a usted como, sí, trabajo pendiente de producción individual. Entonces, con eso hemos terminado, jóvenes. Probablemente una semana tengamos 2 temas, los últimos,
en darle una semana para darle oportunidad a que estudie y tomemos el examen práctico. Voy a ver, creo que tengo enfermedades autoinmunitarias y con otra lo voy a juntar porque el contenido es poco para juntar una hora con 2 temas cortos. Entonces eso ya yo le voy a ir comunicando, sí, con anterioridad. Entonces váyase a estudiar, sí, tiene que prepararse, estudie joven y el futuro está en sus manos. Les agradezco mucho y adelante. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, Hanna, Belén, Ruth, Isel y Hasta todos. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Jenny. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego.